El amanecer apenas asomaba sobre los campos secos cuando el vaquero encontró a la niña. Estaba sentada junto a un arbusto, abrazando una muñeca rota y con los ojos perdidos en el horizonte. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo, y sus mejillas, sucias por el llanto seco. El caballo del vaquero se detuvo al verla. Él bajó lentamente, sin hacer ruido, como si temiera romper algo frágil. ¿Estás sola, pequeña?, preguntó con voz baja, casi temerosa. La niña no respondió. Solo miró hacia el camino que serpenteaba entre los campos. Tenía unos 6 años, tal vez 7, pero su mirada parecía de alguien que había visto demasiado. El vaquero se quitó el sombrero y se agachó a su altura. No voy a hacerte daño. Me llamo Jacinto. ¿Cómo te llamas tú? La niña lo miró con desconfianza y murmuró: Amelia. Jacinto notó que tenía los labios partidos y las manos heladas. Sacó de su mochila una cantimplora con agua y un pequeño trozo de pan. Se los ofreció sin hablar más. Amelia dudó, pero luego tomó el pan y bebió con desesperación. Pasaron unos minutos en silencio. El viento soplaba entre los girasoles secos. Cuando terminó de comer, la niña levantó la mirada y preguntó con un hilo de voz: ¿Usted ha visto a mi mamá? Me dijo que volvería, pero no regresó. Jacinto tragó saliva. No sabía qué decir. Solo le tendió la mano. No sé dónde está tu mamá, Amelia, pero si me dejas, puedo ayudarte a buscarla. Ella dudó, luego asintió lentamente. Y así, sin más palabras, comenzó un camino que cambiaría sus vidas para siempre. Jacinto subió a Amelia con cuidado sobre su caballo. La cubrió con su poncho viejo y amarró bien la mochila. El campo estaba en silencio, salvo por el crujir de las ramas secas y el sonido del trote suave. El vaquero no quiso preguntarle nada más de momento. Ya había visto ese tipo de heridas, las que no sangran, pero pesan más que una bala. Cabalgaron por horas hasta llegar a su rancho, un lugar humilde entre montañas, rodeado de vallas de madera y árboles secos. Cuando entraron, Jacinto la ayudó a bajar y la llevó a la cocina. Aquí no hay lujos, pero hay comida caliente, dijo mientras removía un guiso con aroma a maíz y carne. Amelia se sentó en silencio, observando cada rincón. Parecía no confiar en la calma. Cuando le sirvió el plato, ella lo miró con sospecha. ¿No me vas a pedir nada a cambio? Jacinto la miró fijo, con ojos firmes y sinceros. Lo único que quiero es que comas tranquila. Amelia comió despacio, como si esperara que alguien le arrebatara el plato en cualquier momento. Cuando terminó, se quedó con la cuchara entre los dedos. Mi mamá dijo que volvería antes del amanecer, pero pasaron 3, susurró. Jacinto se sentó frente a ella. No tenía respuestas, solo preguntas que prefería no hacer. A veces los que amamos se pierden, Amelia. Pero no siempre es su culpa. Ella lo miró con lágrimas contenidas, y Jacinto sintió un nudo en la garganta. No sabía si podría encontrar a esa madre perdida, pero ya había tomado una decisión. Amelia no volvería a estar sola. Esa noche, Amelia durmió en la cama de Jacinto mientras él se acomodaba en una silla junto a la chimenea. La niña se acurrucó abrazando su muñeca vieja, murmurando algo entre sueños. Jacinto la observaba desde lejos, removiendo el fuego con la punta de una rama. Hacía años que no compartía su casa con nadie. Y mucho menos con una niña frágil como ella. Al amanecer, preparó café y pan con miel. Cuando Amelia despertó, se sentó frente a él sin decir palabra. Había algo en su forma de mirar que lo conmovía profundamente, una mezcla de fuerza y abandono, como un animalito que aprendió a sobrevivir solo. ¿Qué hacía tu mamá cuando se fue?, se animó a preguntar Jacinto. Amelia bajó la mirada. Dijo que iba a buscar trabajo.
que si yo me portaba bien y la esperaba, volvería con ropa nueva y caramelos. Jacinto respiró hondo. Ya conocía historias así. Demasiadas. ¿Y te dejó ahí sola, en el campo? Ella asintió. Luego añadió en voz baja. Me dijo que si no volvía, debía buscar a alguien bueno. Pero nadie me abrió la puerta. Hasta que usted llegó. Jacinto tragó saliva. Se acercó y le puso una mano sobre el hombro. No sé si soy bueno, Amelia, pero te juro que no te voy a dejar. Por primera vez, la niña esbozó una sonrisa pequeña. No era alegría aún. Era apenas un rayo de sol entre muchas nubes. Pero bastó para que Jacinto supiera que había hecho lo correcto. Y aunque no lo dijeran, ambos empezaban a construir algo que no conocían, una familia distinta, hecha de silencios, promesas y miradas sinceras. Los días pasaron lentos, pero llenos de pequeños cambios. Amelia comenzó a ayudar en el rancho, regando las plantas secas, barriendo la entrada, o simplemente observando a Jacinto mientras él trabajaba la tierra. No hablaba mucho, pero cada gesto suyo era una señal, confiaba un poco más. Jacinto era paciente. No preguntaba más de la cuenta. Solo la trataba como si siempre hubiese estado ahí. A veces, al verla parada en silencio junto a la cerca, se acercaba y le decía. Cuando uno espera demasiado tiempo, el corazón se cansa. Pero aquí no tienes que esperar sola. Una tarde, Amelia le preguntó si podía quedarse con él para siempre. Jacinto, sorprendido, soltó la pala y la miró largo rato. No sé si para siempre, niña, pero el tiempo que te quieras quedar, este lugar es tuyo. Esa noche, Amelia durmió profundamente por primera vez desde que llegó. Y Jacinto, mientras miraba el cielo estrellado desde el porche, se dio cuenta de que su casa, tan callada durante años, por fin tenía alma otra vez. La rutina se volvió compañía. Jacinto preparaba el desayuno temprano y Amelia ya sabía encender la leña sin ayuda. En las mañanas, recorrían juntos el campo a caballo. Amelia iba sentada firme, con la cabeza erguida, como si por fin sintiera que pertenecía a algún lugar. Un día, mientras recogían leña, Jacinto la vio detenerse frente a un arbusto. Ella observaba una mariposa posada en una flor seca. ¿Sabe?, dijo Amelia de pronto. Cuando mamá me dejaba sola, yo imaginaba que era como una mariposa. Que se iba volando pero regresaría con colores nuevos. Jacinto guardó silencio. Entendía lo que no se decía. Ese pequeño comentario era todo lo que necesitaba para saber cuánto seguía esperando. Quizás tu mamá esté buscando la forma de volver, respondió con suavidad. Amelia no respondió, pero él notó que su expresión se endureció. La esperanza también puede doler cuando se alarga demasiado. Por las noches, comenzaron a leer juntos. Jacinto tenía un par de libros viejos, y aunque no era buen lector, lo hacía con esfuerzo. Amelia escuchaba en silencio, sus dedos jugando con los flecos del ponchó que él le había prestado. Y cada vez que Jacinto leía, lo hacía con el corazón. No por el libro, sino por ella. Una mañana, Amelia encontró una caja vieja en el granero. Adentro había fotos amarillentas, cartas antiguas, una bufanda tejida a mano y una medalla de plata con un nombre grabado, Lucía. Llevó la caja a Jacinto, curiosa. ¿Quién era ella?, preguntó con cuidado. Jacinto la miró, su rostro se endureció por un instante, pero luego se suavizó. Era mi esposa. Murió hace muchos años, antes de que este rancho se quedara en silencio. Amelia bajó la mirada. ¿Tuvieron hijos? No. No pudimos. Lucía siempre quiso una niña. El silencio se alargó, pero esta vez no fue incómodo. Era como si entre ambos se hubiera creado un puente invisible, hecho de recuerdos que no dolían tanto si se compartían.
Amelia colocó la bufanda sobre sus hombros. ¿Puedo usarla? Claro, dijo Jacinto, limpiándose la garganta. Desde ese día, la niña la llevaba cada vez que salía al campo. Y el viejo vaquero, sin saber cómo explicarlo, sentía que algo de Lucía volvía a caminar entre los girasoles secos. Una tarde, mientras reparaban la cerca, Jacinto escuchó la pregunta que lo hizo detenerse en seco. Papá, ¿por qué mamá nunca regresó? No hubo viento, ni canto de pájaros. Todo se congeló por un segundo. Jacinto dejó el martillo a un lado y se sentó junto a ella. A veces, hija, las personas se pierden. No por maldad, sino porque no saben cómo volver. Amelia lo miró largo rato. Luego, por primera vez, se inclinó y apoyó la cabeza en su pecho. Jacinto no supo si debía abrazarla, pero lo hizo. Y ese gesto sencillo selló algo que ninguno dijo en voz alta, que a partir de ese momento, eran familia. Con el paso de las semanas, Amelia comenzó a hablar más. No de su pasado, sino del presente, de los caballos, del color del cielo al atardecer, de cómo le gustaba el sonido del pan al romperse caliente. Jacinto la escuchaba con una atención que no había ofrecido en años. Había pasado tanto tiempo solo, que había olvidado lo que era reír con alguien. Una tarde, mientras recogían huevos del gallinero, Amelia tropezó y cayó de rodillas. No lloró, pero su rostro se tensó. Jacinto se acercó de inmediato y la ayudó a levantarse. Le limpió las manos con su pañuelo y revisó que no tuviera heridas graves. No pasa nada, solo fue un susto, le dijo con voz firme pero tranquila. Amelia bajó la mirada y murmuró. Mi mamá me decía eso, pero luego se iba de nuevo. Jacinto se arrodilló frente a ella. Yo no soy ella, Amelia. Y no pienso irme. La niña asintió lentamente, y por primera vez, Jacinto sintió que esas palabras se quedaban con ella. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Amelia le hizo una pregunta que no esperaba. ¿Cómo aprendiste a estar solo? Jacinto la miró con cierta tristeza en los ojos. Nunca lo aprendí. Solo, me acostumbré. Amelia lo miró en silencio. Luego se levantó, fue hasta su silla, y colocó la muñeca rota sobre su regazo. Ya no estás solo. No lo dijo con voz dulce ni teatral. Fue una afirmación sencilla. Pero Jacinto sintió que el corazón le temblaba. Los días se volvieron estaciones, y el rancho empezó a parecer menos solitario. Los campos, aunque seguían secos, tenían ahora vida, una vida pequeña, callada, pero constante. Jacinto comenzó a escribir un diario, algo que nunca había hecho. No sabía por qué lo hacía, solo que sentía la necesidad de guardar cada día junto a Amelia como si fuera un tesoro. Una tarde, mientras arreglaban la rueda del carro, Amelia lo observó en silencio. ¿Usted tenía papá? Preguntó de pronto. Jacinto asintió. Sí, pero era un hombre duro. A veces, demasiado. Me enseñó a trabajar, pero no a hablar. ¿Y tu mamá? Murió cuando yo era niño. Amelia bajó la vista. Yo no sé si la mía está viva o muerta. Jacinto se acercó y le tocó el hombro. Lo que importa ahora es que estás viva tú. Y que aquí tienes un lugar. Esa noche, mientras comían sopa de lentejas, Amelia se rió por primera vez. Una risa leve, casi contenida, cuando Jacinto derramó sal sin querer y murmuró un insulto bajo. Ella soltó la cuchara y tapó su boca, como si no supiera si estaba bien reír. Jacinto también se rió, contagiado. Hace mucho que no escuchaba eso, dijo él. ¿Qué? Una risa así. Que suena a hogar. Amelia no respondió, pero en su mirada había luz. Y esa luz, por pequeña que fuera, bastaba para encender toda la casa. Una madrugada, Amelia se despertó llorando.
Jacinto la encontró sentada en la cama, abrazando su muñeca y temblando. Se acercó con calma, sin hacer preguntas, y se sentó a su lado. ¿Tuviste una pesadilla? Amelia asintió, sin decir nada. Sus labios temblaban. Jacinto le pasó el ponchó por los hombros y la abrazó con cuidado, como si tuviera miedo de romperla. Estabas gritando el nombre de tu mamá, susurró. La niña se aferró más a él. En el sueño, ella venía, pero no me reconocía. Me miraba como si yo no existiera. Jacinto cerró los ojos. Qué cruel puede ser la mente cuando transforma el deseo en dolor. Los sueños a veces nos muestran lo que tememos, no lo que es real, dijo suavemente. Pero aquí estás, Amelia. Y yo te veo. Siempre te voy a ver. Amelia sollozó contra su pecho, y Jacinto la acunó hasta que volvió a dormirse. Esa mañana, el cielo amaneció gris, pero con una calma diferente. Jacinto, mientras preparaba el desayuno, pensó en cómo había cambiado su vida desde que esa niña apareció en el camino. No era su hija. No compartían sangre ni historia. Pero había algo más fuerte entre ellos, el deseo de no volver a estar solos. Cuando Amelia bajó a desayunar, llevaba puesta la bufanda de Lucía y el cabello trenzado. Hoy quiero ayudarte a limpiar el granero, dijo, como si no hubiera llorado en toda la noche. Jacinto sonrió y le sirvió un pan recién horneado. Entonces hoy será un buen día. Y lo fue. El granero olía a madera vieja, heno húmedo y recuerdos encerrados. Amelia se movía entre los estantes con una escoba casi más grande que ella, decidida a dejar todo limpio. Jacinto la observaba desde la entrada, con los brazos cruzados, sin interrumpir. Había algo admirable en la forma en que aquella niña enfrentaba cada día, como si necesitara demostrar que valía quedarse. No tienes que hacer todo hoy, le dijo. Quiero hacerlo, respondió ella. Así me acostumbro a vivir aquí, por si me quedo mucho tiempo. Jacinto entendió el trasfondo. No era una niña buscando ayudar, era una niña buscando merecer quedarse. No necesitas ganarte tu lugar, Amelia. Ya es tuyo. Ella se quedó en silencio un momento y luego continuó barriendo. Al terminar, salieron al campo, donde Jacinto le enseñó a usar la manguera para regar los árboles más secos. ¿Y si no vuelven a florecer?, preguntó Amelia, salpicada de barro. Jacinto le respondió sin pensar mucho. Algunos no florecen nunca, pero no por eso dejamos de cuidarlos. Amelia asintió y se quedó mirando el árbol seco frente a ella. Luego, sin decir nada más, le echó agua con una sonrisa tranquila. Esa noche, en la mesa, Jacinto dejó frente a ella un cuaderno nuevo, con la tapa azul cielo y hojas limpias. Para que escribas lo que sientas, le dijo. ¿Como tú? Como tú quieras. Amelia lo abrió con cuidado, como si fuera algo sagrado. Escribió solo una palabra, gracias. Luego cerró el cuaderno y sonrió. Con los días, Amelia y Jacinto formaron una rutina que parecía haber existido siempre. Desayunaban juntos, trabajaban en el rancho, compartían silencios cómodos y lecturas junto al fuego. Pero no todo era calma. A veces, el viento traía olores del pueblo, o el ladrido de perros a lo lejos le recordaban a Amelia los días de abandono. Un día, mientras estaban en el corral, Jacinto notó que la niña se había quedado quieta, mirando al horizonte. ¿Qué ves?, preguntó. Un caballo, pero no es suyo, respondió ella con la voz baja. Jacinto frunció el ceño. Efectivamente, un hombre se acercaba montado, con sombrero bajo y expresión seria. Amelia retrocedió un paso, instintivamente. Jacinto se adelantó. ¿Busca algo?, preguntó con voz firme. Busco a una niña. La hija de una mujer que desapareció hace semanas. Dicen que alguien la vio en su campo.
Amelia apretó la mano de Jacinto desde atrás. Él lo notó. Aquí no ha llegado ninguna niña sin nadie. Aquí vive mi hija, respondió sin dudar. El hombre lo miró, dudando. ¿Estás seguro? Tan seguro como que este es mi rancho. El forastero asintió lentamente, dio media vuelta y se marchó. Amelia temblaba. ¿Y si era mi mamá el que lo mandó? Susurró. Entonces ella sabe dónde encontrarte. Y si no viene por ti, es que decidió no volver. Amelia no lloró, pero bajó la cabeza. Jacinto se arrodilló y le tomó la cara entre las manos. Yo sí vine por ti, ¿recuerdas? Y no me voy. Amelia cerró los ojos. Era todo lo que necesitaba oír. Los meses pasaron y el invierno llegó con su manto gris y silencioso. La casa se volvió más cálida, no solo por la leña constante en la chimenea, sino por la risa de Amelia, que ya era parte del aire. Había decorado la pared con dibujos, ayudado a coser cortinas nuevas, e incluso aprendido a montar a caballo sola. Un día, mientras Jacinto preparaba el almuerzo, Amelia entró corriendo con un papel en la mano. Mire. Escribí una historia. Jacinto se limpió las manos y se sentó para escucharla. Amelia comenzó a leer con voz tímida. Había una vez una niña que vivía sola en un campo, esperando a su mamá. Pero un día llegó un vaquero cansado, que tenía el corazón lleno de silencio. Y entonces, sin buscarlo, se encontraron. Y ninguno volvió a estar solo. Jacinto parpadeó con fuerza. No dijo nada, pero Amelia entendió que le había llegado al corazón. ¿Le gustó? Es la mejor historia que he escuchado en años. Después del almuerzo, salieron a recoger leña. Jacinto notó que Amelia caminaba más segura, con pasos firmes, ya sin miedo en los ojos. En un momento, ella se detuvo y dijo: ¿Usted cree que alguien puede tener dos papás? Jacinto la miró. Creo que uno puede tener tantos como su corazón necesite. Amelia sonrió y siguió caminando. Más tarde, junto al fuego, le regaló un dibujo. Era ella, él y una casa grande bajo un cielo estrellado. En la esquina, había un título. Mi verdadero hogar. Jacinto la abrazó sin decir palabra. Y esa noche, mientras ella dormía tranquila, él comprendió que no necesitaba respuestas del pasado. El presente era suficiente. El frío del invierno cubría los campos de escarcha, pero dentro del rancho, el calor de los momentos compartidos crecía cada día. Jacinto se sorprendía de lo natural que se había vuelto su vida con Amelia. No necesitaban decir mucho, bastaba con una mirada, una sonrisa o el simple hecho de compartir el silencio. Una mañana, mientras arreglaban los clavos sueltos del granero, Amelia le preguntó: ¿Usted cree que yo soy suficiente para alguien? Jacinto dejó el martillo, se acercó a ella y le limpió la tierra de las mejillas. Eres más que suficiente, Amelia. Eres luz, y quienes no lo vean es porque viven en la oscuridad. Amelia bajó la mirada, pero sonrió levemente. Desde que estaba allí, esas dudas se volvían menos frecuentes. Pero aún vivían en ella como ecos del abandono. Esa tarde, encontraron una caja olvidada en el ático del granero. Dentro, había una guitarra antigua cubierta de polvo. ¿Usted toca?, preguntó Amelia, emocionada. Jacinto rió con una mezcla de nostalgia y sorpresa. Hace mucho que no. Pero puedo intentarlo. Esa noche, junto a la chimenea, Jacinto afinó la guitarra con paciencia. Las cuerdas chirriaban, pero él logró sacar algunas notas suaves. Amelia lo observaba como si estuviera viendo magia. ¿Le cantaba a su esposa? Jacinto asintió sin dejar de tocar. Sí. Era la única que me escuchaba sin reírse. Amelia apoyó la cabeza sobre sus rodillas. A mí también me gusta que me canten.
Y así, entre acordes lentos y desafinados, Jacinto comenzó a tocar una melodía suave. No recordaba bien la letra, pero Amelia la completó con versos inventados. Era una canción sin nombre, pero con alma. La primavera comenzó a asomar en los bordes del campo. Las flores silvestres que parecían muertas brotaban tímidamente, como si esperaran una señal. Jacinto miraba todo con una extraña sensación en el pecho, esperanza mezclada con temor. Había construido con Amelia algo tan profundo, que ahora le aterraba perderlo. Un día, mientras caminaban hacia el pueblo para comprar semillas, Amelia se detuvo frente a una casa abandonada. Sus ojos se perdieron en la ventana rota. Ahí vivíamos antes, dijo en voz baja. Jacinto se quedó quieto, dándole espacio. Mi mamá lloraba mucho aquí. A veces no comíamos. A veces ni hablábamos. ¿Quieres entrar? Amelia negó con la cabeza. No. Ya no pertenece a mí. Jacinto la tomó de la mano. Entonces sigamos caminando hacia donde sí te esperan. En el pueblo, algunos miraban a Jacinto con sorpresa. No estaban acostumbrados a verlo con compañía, y menos con una niña que no era suya. Pero él caminaba con orgullo, sin ocultar nada. Compraron pan, semillas de zanahoria y un libro de cuentos usados. Al volver al rancho, Jacinto notó que Amelia guardaba silencio. ¿Todo bien? Sí. Solo, es la primera vez que siento que alguien me mira sin pena. Jacinto sonrió. No te miro con pena, Amelia. Te miro con admiración. Esa noche, leyeron el nuevo libro juntos. Era sobre una niña que encontraba un hogar en el lugar menos esperado. Amelia lo cerró al final y dijo: «Se parece a mí». Jacinto la miró con ternura. O tal vez tú eres la historia que alguien debería escribir. Unas semanas después, mientras ordenaban el viejo baúl de herramientas, Amelia encontró una fotografía sepia de Jacinto de joven, abrazado a una mujer de sonrisa luminosa. ¿Ella es Lucía? Jacinto asintió. Sí. Fue mi todo. ¿Y cree que estaría feliz de verme aquí? Jacinto tomó la foto, la miró en silencio y luego la volvió a guardar con cuidado. Estoy seguro que sí. Ella amaba fuerte, como tú. Amelia no dijo nada, pero esa noche dejó un dibujo en la mesa. Era Jacinto, Lucía y ella, tomados de la mano bajo un árbol. Unos días después, mientras regaban juntos el huerto, apareció una camioneta polvorienta en el camino. Amelia se tensó. Jacinto puso un brazo frente a ella, protegiéndola instintivamente. Una mujer bajó del vehículo. Su ropa era desordenada, su rostro demacrado, pero sus ojos eran los mismos, los de Amelia. Amelia, susurró la mujer. La niña no se movió. Jacinto sintió su pequeña mano aferrarse a la suya. Vine por ti, hija. El silencio cayó como un trueno. Amelia dio un paso atrás. ¿Por qué te fuiste? No pude más. Pensé que estarías mejor sin mí. Pero prometiste que volverías. La mujer lloró. Jacinto se mantuvo en silencio, esperando la decisión que solo Amelia podía tomar. Yo, estoy bien aquí, dijo la niña, con la voz temblorosa. Él no me dejó sola. La mujer bajó la cabeza, derrotada. Solo quería verte una vez más. Amelia la miró, y aunque no la abrazó, tampoco la odió. Solo dolía. Pero era un dolor distinto. Un cierre. Después de unos minutos, la mujer volvió a su camioneta. Amelia observó cómo se alejaba sin decir adiós. Jacinto le acarició el cabello. ¿Estás bien? Sí. Por fin, sé que no fue mi culpa. Y con ese suspiro, Amelia soltó una parte del pasado. Ahora, el camino era suyo. El viento soplaba con fuerza aquella noche,
haciendo crujir cada rincón de la casa como si el pasado quisiera volver a entrar. Pero Amelia dormía tranquila, abrazada a su muñeca vieja y a un nuevo peluche que Jacinto le había hecho con retazos de tela. Su respiración era pausada, libre de pesadillas. Jacinto se sentó en el porche con una taza de café caliente entre las manos. Miró hacia el horizonte. La visita de la madre de Amelia le había removido emociones que no sabía que aún vivían en él. Se preguntó si estaba haciendo lo correcto. ¿Era justo reemplazar a alguien que aún vivía, aunque estuviera ausente? Pero entonces recordó las palabras de Amelia: él no me dejó sola. Y eso era suficiente. Al día siguiente, la niña despertó más ligera. Ayudó a hacer pan, cuidó a los pollos, y hasta intentó escribir otra historia en su cuaderno azul. ¿De qué trata esta vez?, le preguntó Jacinto. De una niña que elige quedarse donde se siente amada, respondió ella sin dudar. Jacinto sonrió y le revolvió el cabello con ternura. Más tarde, salieron al bosque a buscar moras. Amelia corría entre los arbustos, riendo con libertad. El vaquero la observaba y se sentía rejuvenecer. Por un instante, se preguntó si habría sido diferente su vida si hubiera tenido una hija así desde el principio. Pero después pensó que quizás la vida le estaba dando una segunda oportunidad, y él no pensaba desperdiciarla. De regreso, Amelia se detuvo bajo un árbol y dijo: cuando era más pequeña, creía que el amor era algo que se pedía. Ahora sé que es algo que se da, sin miedo. Jacinto no dijo nada. Solo la abrazó. Y entendió que la niña que encontró entre la soledad y el polvo, ya no era solo una pequeña asustada. Era una hija. Los días se hicieron más largos y cálidos. La primavera estalló por fin con todo su color. En el rancho, Jacinto construyó una pequeña cabaña junto al granero, solo para Amelia. Quería que tuviera un espacio propio, hecho con sus manos, con ventanas grandes y una puerta azul como el cuaderno donde escribía. ¿De verdad es toda para mí?, preguntó ella, con los ojos brillando. De verdad, respondió él, entregándole la llave. La niña entró corriendo, tocando las paredes como si fueran de oro. Colgó sus dibujos, puso su muñeca en la repisa y colocó flores secas en una lata vacía. Aquí voy a escribir mi primer libro, dijo con orgullo. Jacinto se rió, pero con los ojos llenos de emoción. Y yo seré tu primer lector. A la semana, celebraron una pequeña fiesta en el campo. No hubo invitados, pero sí pastel de maíz, jugo de frutas y velas encendidas. Amelia escribió una carta y se la entregó a Jacinto. Gracias por ser el papá que no tuve. No por obligación, sino por amor. Jacinto la leyó en silencio, con el corazón latiendo como si corriera entre tormentas. Tú me salvaste, Amelia. Nunca lo olvides. Esa noche, sentados bajo las estrellas, la niña le preguntó: si yo hubiera sido tu hija desde siempre, ¿crees que seríamos diferentes? Jacinto pensó un momento y luego respondió: quizás sí. Pero no cambiaría ahora, por nada. Y en ese ahora, ambos comprendieron que lo que estaban viviendo no necesitaba sangre ni pasado para ser real. La vida en el rancho encontró su ritmo perfecto. Amelia ya sabía ordeñar, cocinar pan sin quemarlo y hasta entendía las señales del clima mejor que algunos adultos. Jacinto, por su parte, había dejado de hablar solo y reía con más frecuencia. La tristeza no se había ido del todo, pero ya no pesaba tanto. Una tarde, llegaron cartas del pueblo. Una de ellas era del registro civil. Jacinto la abrió con manos temblorosas. Dentro, había una cita confirmando que la solicitud de adopción estaba en proceso. No se lo dijo a Amelia. No aún. Quería que fuera una sorpresa. Mientras tanto, ella escribía más historias. Algunas hablaban de madres que se perdían pero regresaban.
Otras, de vaqueros solitarios que encontraban niñas en caminos polvorientos y las llevaban a casa. Una tarde, Amelia encontró una caja con fotografías de Jacinto joven. Al verlas, se rió. Tenía más pelo. Y menos arrugas, agregó él. Pero la mirada es la misma. Jacinto la miró, curioso. ¿Qué mirada? La de alguien que quiere cuidar, aunque no sepa cómo decirlo. Esa noche, Jacinto cocinó su guiso más especial. Puso la mesa con el mantel bueno y sirvió 2 platos. Amelia entró sorprendida. ¿Qué celebramos? Jacinto se arrodilló frente a ella, sacó un sobre y se lo dio. Quiero preguntarte algo, oficialmente. Amelia abrió el sobre. Era una copia de la solicitud de adopción, con su nombre y el de Jacinto. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Quieres ser mi hija de verdad? La niña se lanzó a sus brazos, llorando. Ya lo soy. Y ese abrazo selló algo que no necesitaba papeles, pero ahora, también los tendría. La noticia de la adopción trajo consigo una nueva luz a la casa. Amelia caminaba más segura, sonreía más a menudo, y hasta comenzó a enseñar a leer a los niños del pueblo cada fin de semana, con la ayuda de Jacinto. Él, por su parte, nunca había sentido tanto orgullo. A veces, solo se sentaba en el porche y la miraba, tan viva, tan fuerte, tan suya. Una mañana, mientras preparaban galletas, Amelia se detuvo de pronto y dijo: ¿Sabe qué pensé anoche? ¿Qué? Que mamá me trajo hasta aquí, sin saberlo. Como si la vida la usara solo para ponerme en el camino correcto. Jacinto no respondió de inmediato. Le entregó una bandeja con masa y la miró con cariño. A veces las personas llegan a nosotros con dolor, para dejarnos donde realmente debemos estar. Amelia lo pensó en silencio. Luego, con sus manos enharinadas, hizo un corazón de masa y lo puso en medio de la bandeja. Esto es para usted. El corazón se horneó junto con el resto. Cuando estuvo listo, Jacinto no lo comió. Lo guardó envuelto en papel, como un recuerdo. Esa misma tarde, recibieron la confirmación oficial. El juez había aprobado la adopción. Amelia ya no era solo una niña que encontró un hogar, ahora era su hija legal. Jacinto no lloró frente a ella. Esperó a estar solo, bajo el cielo estrellado, para soltar todo lo que llevaba dentro. Y entonces, sus lágrimas no fueron de tristeza, sino de gratitud. Con el verano llegaron los colores intensos, cielos limpios, flores silvestres y tardes que parecían no tener fin. Amelia pasaba horas escribiendo en su cuaderno azul, ya casi lleno. Jacinto, mientras tanto, comenzó a enseñarle a montar de verdad, con riendas sueltas, como un vaquero de verdad. El truco está en confiar en el caballo, y en ti misma, le decía. Amelia montaba con determinación. Cada caída era una risa, no un llanto. Jacinto la observaba como quien mira crecer una flor en medio del desierto. Un día, mientras reparaban la cerca, llegó un cartero a caballo. Traía una carta inesperada. Era de la madre de Amelia. Solo decía: gracias por cuidar de ella. No puedo regresar, pero saber que está contigo me da paz. Amelia la leyó sin llorar. Luego quemó la carta en el fuego, lentamente, y dijo: ya no necesito buscar respuestas. Las encontré aquí. Jacinto no dijo nada. Solo se acercó y la abrazó. En el pueblo, la gente empezó a llamarla la hija del vaquero, sin necesidad de explicaciones. Nadie preguntaba por su origen. Su historia ya no era la de una niña abandonada, sino la de una niña rescatada y renacida. Una tarde, mientras caminaban por el campo, Amelia tomó la mano de Jacinto y le preguntó: ¿qué pasará cuando crezca? Seguirás siendo mi hija. Solo que más alta, respondió él con una sonrisa. Ella rió,
pero luego su mirada se volvió seria. ¿Y si un día me voy, como mamá? Jacinto se detuvo. Entonces sabré que te di raíces y alas. Pero también te esperaré, siempre. Y Amelia supo, en lo más profundo, que nunca se iría sin volver. El día de su cumpleaños llegó con sorpresas. Jacinto había pasado semanas construyendo algo especial, una pequeña biblioteca en la antigua despensa. Repintó las paredes, instaló estantes y colocó una alfombra tejida por él mismo. En el centro, una placa de madera decía: «Aquí nacen los sueños de Amelia». Cuando ella entró, quedó sin palabras. Tocó cada libro como si fueran joyas. Se sentó en la alfombra, abrazó su cuaderno azul y rompió en llanto. «¿Es para mí?» «Todo tuyo», respondió Jacinto. «Para que escribas, leas y sueñes». Amelia lo abrazó con fuerza. Ese era su lugar en el mundo. Durante la fiesta, algunos vecinos del pueblo llegaron. Había pan casero, limonada, juegos sencillos y mucha música. Amelia se paró frente a todos y leyó su primera historia completa, con voz clara y decidida. Había una vez una niña que no era de nadie, hasta que un vaquero le dijo que sí lo era. Entonces el viento cambió y todo volvió a florecer. Los aplausos fueron sinceros. Jacinto la miraba con lágrimas contenidas. Esa noche, cuando el cielo se llenó de estrellas, Amelia y Jacinto se sentaron en el porche, como siempre. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó ella. «Ahora, tú escribes el resto», respondió él. Ella sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. «Entonces este será el mejor libro del mundo». Y entre silencios y suspiros, bajo el cielo de su nuevo hogar, comprendieron que no todas las historias comienzan con una madre, pero pueden terminar con un padre. Con el paso del tiempo, Amelia no solo se convirtió en parte del rancho, sino en su alma. Jacinto se despertaba cada mañana al ritmo de su voz, al sonido del lápiz escribiendo palabras nuevas, o al aroma de las galletas que ella intentaba preparar con su receta imperfecta pero encantadora. Una tarde, mientras organizaban la biblioteca, Amelia encontró una caja cerrada con llave. Jacinto dudó, pero luego la abrió. Dentro había cartas antiguas, algunas fotos de Lucía, su esposa, y un cuaderno pequeño de tapas negras. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Mi diario. Lo empecé cuando perdí a Lucía. Lo continué cuando te encontré a ti». Amelia lo hojeó en silencio. Las primeras páginas estaban llenas de dolor, frases cortas, preguntas sin respuesta, noches solitarias. Pero a medida que avanzaba, las palabras se volvían más suaves, más humanas, más llenas de vida. «¿Puedo escribir aquí también?», Jacinto asintió. «Es tu historia también». Ese día, por primera vez, escribieron juntos. Él relató cómo la encontró bajo la lluvia, ella describió cómo sintió que el mundo dejó de doler al verlo. Cada frase era una cicatriz sanada, cada página un puente entre sus mundos rotos. Y así, sin proponérselo, empezaron a construir un libro a dos voces. El pueblo anunció un concurso de cuentos infantiles. Amelia no dudó, eligió uno de sus textos escritos con Jacinto y lo envió con una pequeña ilustración al final, un vaquero sosteniendo a una niña bajo la lluvia. «No se trata de ganar, ¿verdad?», preguntó. «No. Se trata de contar lo que el corazón no puede callar», respondió Jacinto. Días después, llegó una carta. Amelia corrió emocionada al campo, donde Jacinto reparaba una cerca. «Ganamos. Ganamos, papá». Jacinto la abrazó y giró con ella en el aire como un niño. El premio era modesto, una publicación en el periódico del estado y una pequeña beca para materiales escolares. Pero para ellos, era una validación de todo lo vivido. Ese domingo, el pueblo organizó una lectura en la plaza.
Amelia leyó su historia frente a todos. Sus palabras hicieron llorar a más de uno. Y entonces el vaquero, sin saber cómo ser padre, se convirtió en el hogar de una niña perdida. Porque a veces no hay que buscar familia. A veces, la familia nos encuentra. Jacinto la observaba desde el público con los ojos empañados, el sombrero en la mano y el pecho inflado de orgullo. Al volver al rancho, Amelia encontró una sorpresa. Jacinto había mandado a enmarcar la primera hoja de su cuento, junto al dibujo. ¿Por qué hiciste esto? Porque algún día crecerás y te irás, pero esta pared siempre contará nuestra historia. Amelia lo abrazó con fuerza. Nunca voy a irme del todo. Porque donde usted esté, ahí está mi hogar. Esa noche, las estrellas parecían más cerca, como si también escucharan su historia. La fama del cuento de Amelia no tardó en cruzar las colinas. Algunas maestras del estado escribieron a Jacinto preguntando si podían invitarla a leer su historia en escuelas rurales. Jacinto dudó, pero Amelia aceptó de inmediato. Quiero que los niños sepan que pueden tener otra oportunidad, dijo con convicción. Y así, juntos, emprendieron pequeños viajes por caminos polvorientos, con una maleta llena de cuentos, dibujos, y una guitarra que Jacinto ahora sí afinaba cada noche para cantarles a los pequeños en las aulas. En cada escuela, Amelia leía con ternura y fuerza. Niños con la mirada perdida en los pupitres levantaban la vista para escucharla. Algunas maestras lloraban al fondo de la sala. Jacinto no hablaba, pero estaba ahí, presente, como siempre. Una tarde, al volver al rancho, Amelia le preguntó: ¿cree que algún día tendré hijos? Sí, y sabrán amar porque tú aprendiste a amar incluso cuando no sabías cómo. Amelia pensó un momento, luego dijo: y usted será su abuelo vaquero. Jacinto soltó una risa ronca. Solo si me dejas enseñarles a montar antes que hablen. El rancho, con sus árboles torcidos, su cerca vieja y su olor a leña, se había convertido en un símbolo para ellos. Cada esquina contenía una historia, un recuerdo, una lágrima transformada en flor. Y cada noche, antes de dormir, Amelia dejaba escrito en su cuaderno una frase: hoy también tuve un hogar. La fama del cuento de Amelia no tardó en cruzar las colinas. Algunas maestras del estado escribieron a Jacinto preguntando si podían invitarla a leer su historia en escuelas rurales. Jacinto dudó, pero Amelia aceptó de inmediato. Quiero que los niños sepan que pueden tener otra oportunidad, dijo con convicción. Y así, juntos, emprendieron pequeños viajes por caminos polvorientos, con una maleta llena de cuentos, dibujos, y una guitarra que Jacinto ahora sí afinaba cada noche para cantarles a los pequeños en las aulas. En cada escuela, Amelia leía con ternura y fuerza. Niños con la mirada perdida en los pupitres levantaban la vista para escucharla. Algunas maestras lloraban al fondo de la sala. Jacinto no hablaba, pero estaba ahí, presente, como siempre. Una tarde, al volver al rancho, Amelia le preguntó: ¿cree que algún día tendré hijos? Sí, y sabrán amar porque tú aprendiste a amar incluso cuando no sabías cómo. Amelia pensó un momento, luego dijo: y usted será su abuelo vaquero. Jacinto soltó una risa ronca. Solo si me dejas enseñarles a montar antes que hablen. El rancho, con sus árboles torcidos, su cerca vieja y su olor a leña, se había convertido en un símbolo para ellos. Cada esquina contenía una historia, un recuerdo, una lágrima transformada en flor. Y cada noche, antes de dormir, Amelia dejaba escrito en su cuaderno una frase: hoy también tuve un hogar. Los años comenzaron a pasar más deprisa. Amelia crecía con fuerza, con inteligencia, con compasión. Ya no era solo una niña rescatada, ahora era una adolescente con ideas propias, con una misión clara en su corazón. Una tarde, después de leer cuentos en una escuela del pueblo, un niño se acercó a ella y le dijo:
¿Tú también fuiste como yo? ¿Sin nadie? Amelia se agachó a su altura y respondió. Sí. Pero alguien decidió quedarse. Y eso me salvó. Jacinto, desde la puerta, escuchaba sin intervenir. Sabía que había algo en la forma en que Amelia hablaba que tocaba el alma. Ella no decía las cosas para inspirar, hablaba porque era verdad. Porque su historia no era perfecta, pero era real. Ese mismo mes, Jacinto le construyó una pequeña imprenta con piezas viejas. Amelia aprendió a encuadernar, a cortar papel y a imprimir pequeñas tiradas de sus cuentos. El primero llevaba un título escrito a mano. ¿Dónde me encontraron? El librito fue repartido en varias escuelas, acompañado de dibujos de niños abrazando árboles, caballos que hablaban y casas con techos azules. Jacinto, al ver el primero, lo colocó junto a la foto de Lucía. Ahora ya somos 3 en esta familia de papel, dijo. Esa noche, cuando el cielo se tiñó de naranja, Amelia lo abrazó con fuerza. Gracias por no rendirse, por quedarse. Y Jacinto, con la voz quebrada, respondió. Gracias por devolverme la vida. Un año después, el rancho se llenó de visitantes. Vecinos, maestros y niños venían a escuchar los cuentos de Amelia. El viejo granero fue adaptado como biblioteca comunitaria, con estantes rústicos, bancos de madera y una alfombra tejida a mano donde los niños se sentaban en círculo. Cada sábado, Amelia leía un cuento nuevo. A veces lo había escrito esa misma semana. Otras veces eran relatos de otros niños que le escribían desde lejos, inspirados por ella. Hoy vamos a leer uno sobre un caballo que tenía miedo de galopar, decía sonriendo. Hasta que alguien creyó en él. Jacinto estaba siempre en la última fila, con su sombrero en la mano, los ojos atentos. Él no necesitaba hablar, la historia hablaba por ambos. Una tarde, Amelia le regaló un cuaderno nuevo, con tapas de cuero. ¿Para mí? Quiero que tú escribas ahora. Quiero saber tu historia, antes de que yo crezca demasiado y ya no me acuerde de todo. Jacinto abrió el cuaderno y escribió la primera línea. Una vez fui un hombre solo, hasta que una niña llegó con barro en los pies y luz en el alma. Amelia lo abrazó y dijo. Esa es la mejor primera línea que he leído. Al llegar la noche, Amelia subió a la colina donde solía recoger moras. Miró el horizonte en silencio. Jacinto la alcanzó y se sentó junto a ella. ¿Estás bien? Sí. Solo, me preguntaba qué pasará cuando todo esto termine. Jacinto la miró de reojo. ¿Y quién dijo que terminará? El tiempo, crezco, usted envejece, el rancho cambia. Jacinto le tomó la mano. Lo que construimos aquí no vive en la madera ni en la tierra. Vive en ti. Mientras tú sigas contando nuestra historia, esto nunca termina. Amelia asintió. Y en ese momento supo que algunas historias no tienen un final. Solo cambian de voz. Los días se volvían más templados, anunciando el fin del verano. Amelia ya tenía 15 años y comenzaba a tener preguntas más complejas, dudas sobre el futuro, y sueños que superaban las colinas del rancho. Pero, aún así, cada noche regresaba al porche, junto a Jacinto, como cuando era una niña. Una tarde, mientras ordenaban los libros en la biblioteca del granero, Amelia encontró uno antiguo, de cubierta dura, que no recordaba haber visto antes. Al abrirlo, encontró fotos en blanco y negro, recortes de periódico y notas escritas por Lucía, la esposa de Jacinto. ¿Esto lo escribió ella? Sí. Era su manera de entender el mundo, escribiéndolo. Amelia leyó una de las frases. A veces, el amor no te encuentra como esperas. A veces llega sucio, asustado, y con los pies descalzos. Amelia cerró el libro y lo sostuvo contra su pecho. Ella ya me amaba antes de conocerme.
Jacinto sonrió con tristeza. Creo que ustedes dos se habrían entendido muy bien. Esa noche, Amelia escribió en su cuaderno. No soy solo hija de quien me cuida, sino también de quien me soñó antes de existir. El rancho seguía siendo su hogar, pero en su corazón comenzaban a germinar nuevos caminos. Soñaba con estudiar literatura, con fundar una casa para niños abandonados, con escribir libros que tocaran el alma de quienes nunca habían sido escuchados. Jacinto lo sabía. Lo veía en sus ojos. Pero no decía nada. Solo la preparaba, día tras día, para volar sin miedo. El otoño trajo una noticia inesperada: Amelia fue aceptada en una escuela para escritores jóvenes en la capital. Su cuento, Donde me encontraron, había sido leído por un jurado que quedó conmovido. Le ofrecieron una beca completa para estudiar, vivir en una residencia, y continuar formándose. Cuando leyó la carta, Amelia no supo si llorar o reír. Jacinto la abrazó antes de que pudiera hablar. Te dije que tu historia llegaría lejos. Pero, ¿y usted? ¿El rancho? Jacinto la miró con la misma paz que le ofreció el primer día. Yo sembré. Ahora tú floreces. Eso es suficiente para mí. El día de la partida se acercaba. Amelia empacaba sus cosas con cuidado, dejando cartas en cada rincón del rancho, una bajo el mantel, otra en el cajón de las herramientas, una más en la biblioteca. Cada carta comenzaba igual. Gracias por quedarte cuando yo no sabía cómo quedarme. La noche anterior a su partida, Amelia y Jacinto encendieron una fogata. Ella sacó su guitarra y tocó la canción sin nombre que solían cantar juntos. No era perfecta, pero era suya. ¿Tienes miedo?, preguntó él. Sí. Pero también estoy lista. Entonces ve. Y recuerda que este rancho siempre tendrá una luz encendida para ti. Amelia lo abrazó como si el tiempo se detuviera. Usted me enseñó a escribir, pero más importante, me enseñó a vivir. Jacinto no respondió. Solo la sostuvo, como el primer día. El día de la despedida llegó. Amelia se subió al tren con una mochila, su cuaderno azul, y una carta que Jacinto le entregó justo antes de partir. Le pidió que la abriera cuando sintiera que no podía más. Desde la ventana del tren, Amelia lo vio alejarse, con el sombrero en la mano y los ojos húmedos. El paisaje pasó volando, pero su corazón seguía en aquel porche de madera. La ciudad era un mundo distinto. Ruidosa, rápida, con miles de historias cruzándose a cada instante. Amelia se sintió perdida las primeras noches. Pero luego encontró consuelo en las páginas. En cada palabra escrita, estaba Jacinto. Un día, en clase, le pidieron que escribiera una historia que la definiera. Ella entregó una con un título nuevo. Papá, ¿por qué mamá nunca regresó? Era su verdad. Contada sin vergüenza, sin dramatismo, solo con el corazón. La profesora la llamó después de clase. Este cuento, no solo es poderoso. Es necesario. Poco tiempo después, la historia fue publicada en una revista nacional. Miles de lectores escribieron cartas, compartieron sus experiencias, dijeron que por fin se sentían entendidos. Amelia recibió una llamada del pueblo. Jacinto había ido al almacén y lo detuvieron para entregarle un periódico. ¿Usted es el papá de Amelia? Él asintió, sorprendido. Entonces mire esto. Allí, en primera plana, estaba la historia de su hija. Con su nombre. Y una foto de ella leyendo a niños en una plaza. Jacinto guardó el periódico en el bolsillo y caminó de regreso al rancho, con pasos lentos, pero con el alma liviana. Esa noche, en la ciudad, Amelia abrió la carta que él le dio. Decía: no importa dónde estés, siempre serás la niña que encontró mi corazón entre las ruinas. Sigue escribiendo. Sigue creyendo.
y nunca dejes de volver. Y en ese momento, Amelia supo que su historia no había terminado. Apenas comenzaba. En la ciudad, Amelia comenzó a destacar no solo por su escritura, sino por la forma en que hablaba de su historia sin rencor. Muchos esperaban tristeza, pero ella ofrecía esperanza. En cada taller, en cada entrevista, hablaba de aquel vaquero que le enseñó a amar la vida con manos callosas y abrazos silenciosos. Una tarde, fue invitada a una radio local. El conductor le pidió que leyera una parte de su cuento más famoso. Amelia tomó aire, sostuvo el cuaderno azul ya desgastado y leyó. Y aunque mi madre no regresó, un hombre con olor a leña y alma de tierra me enseñó que el amor también puede encontrarse en los lugares más solitarios. El silencio en la cabina fue profundo. Luego, aplausos sinceros. ¿Cómo lo llamas?, preguntó el conductor. Papá. Aunque nunca me lo pidió. Se lo ganó. Al otro lado del país, Jacinto escuchaba desde una radio vieja, sentado en su sillón de siempre, con una taza de café temblorosa en las manos. No necesitaba más. Su niña ya volaba, y lo hacía sin olvidar de dónde vino. Mientras Amelia crecía en reconocimiento, sus cartas al rancho nunca cesaron. Cada domingo, Jacinto recibía un sobrescrito a mano con palabras nuevas, recuerdos compartidos y dibujos improvisados de la ciudad. Él las leía despacio, las guardaba con cuidado, y muchas veces las leía en voz alta a los niños que ahora acudían a su biblioteca del granero. Sí, porque aunque Amelia se fue, dejó algo sembrado. Cada sábado, los niños del pueblo seguían reuniéndose, esta vez con Jacinto como lector principal. Él había aprendido a dar voz a los cuentos, a transmitir emociones y a encontrar palabras cuando las suyas se agotaban. Esta historia fue escrita por alguien muy especial, decía. Por mi hija. Una tarde, entre los pequeños oyentes, una niña se acercó al final y preguntó. ¿Usted también era solito? Jacinto asintió. Hasta que ella me encontró. Y en esos ojos nuevos, él veía la misma chispa que vio en Amelia años atrás. Tal vez, pensó, aún tenía mucho por dar. Amelia, por su parte, empezó a trabajar en su primer libro oficial. El editor le pidió que escribiera su historia completa, sin adornos ni omisiones. Ella dudó. ¿Estaba lista para contar todo? ¿Para hablar de la soledad, del abandono, del hambre? Una noche, decidió hacerlo. Se encerró en su cuarto, colocó sobre el escritorio el primer peluche que Jacinto le regaló y empezó a escribir. No siempre tuve un nombre. No siempre supe que era un abrazo. Pero un día, entre el barro y el miedo, alguien me miró con ternura y eso cambió todo. El libro avanzaba página tras página. Algunos capítulos dolían, otros la hacían sonreír. Y con cada palabra, sentía que se curaban heridas que aún no sabía que existían. Cuando lo terminó, llamó a Jacinto. ¿Puedes venir a la ciudad? ¿Ha pasado algo? Sí, terminé de contar todo. Y quiero que tú seas el primero en leerlo. Jacinto, sin preguntar más, preparó su maleta, limpió sus botas y partió al amanecer. Jacinto llegó a la ciudad con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho. No era su primer viaje, pero sí el más importante. Llevaba consigo una camisa bien planchada, el sombrero que Amelia le regaló cuando ganó su primer concurso, y una carta que nunca había enviado, por miedo, por pudor, por amor. Amelia lo esperaba en la estación con los ojos brillantes. Al verlo bajar del tren, corrió hacia él como si el tiempo no hubiera pasado. Papá. Jacinto la sostuvo largo rato, como si en ese abrazo intentara reconstruir todo lo que la distancia había desdibujado. ¿Estás lista para leerme?, preguntó él con una sonrisa suave. Más que lista.
Esa noche, en su pequeño departamento lleno de libros y plantas, Amelia le entregó el manuscrito encuadernado con una cinta azul. Jacinto se sentó frente a la ventana, bajo la luz cálida de una lámpara antigua, y empezó a leer. Página tras página, su rostro cambiaba, a veces reía, otras se le humedecían los ojos, pero no dejaba de leer. Amelia, sentada en el suelo, lo observaba en silencio. Le había costado años encontrar las palabras, pero ahora estaban ahí, expuestas, vulnerables, verdaderas. Cuando Jacinto cerró el manuscrito, no dijo nada. Solo la miró, se levantó, y la abrazó con fuerza. Esto no es solo un libro. Es nuestra historia. ¿Y te gusta? Es lo más hermoso que he leído en mi vida. Esa noche durmieron poco. Conversaron, rieron, recordaron. Y por primera vez, hablaron de Lucía, de cómo fue perderla, de cómo Amelia lo salvó sin saberlo. Al día siguiente, Jacinto acompañó a Amelia a una presentación en una pequeña librería del centro. El lugar estaba lleno. Gente de todas las edades había venido a escucharla, muchos con lágrimas ya formándose antes de que ella hablara. Amelia se paró frente al micrófono, respiró hondo, y comenzó. Mi historia no comienza en un hogar perfecto. Comienza en una calle sucia, con el estómago vacío y los pies descalzos. Pero en esa oscuridad, una voz me llamó, ven, niña. Y yo fui. Mientras leía, Jacinto observaba desde el fondo. Algunos lo reconocían como el hombre del cuento, otros simplemente veían en él al padre que muchos deseaban tener. Al final de la lectura, una mujer del público levantó la mano. ¿Dónde está ese vaquero del que hablas? Amelia sonrió y señaló hacia atrás. Allí. Y aunque no lleva capa ni corona, es el héroe de mi vida. Jacinto se levantó, avergonzado pero conmovido. El aplauso fue inmediato, fuerte, largo. Él no era un hombre de palabras, pero en ese momento entendió que, sin quererlo, su amor silencioso había cruzado fronteras. Esa noche, de vuelta en el departamento, Amelia abrió una caja con recuerdos. Tengo algo para ti. Era el cuaderno azul original, el primero que escribió cuando llegó al rancho. Quiero que lo tengas. Ya no necesito guardar esas palabras, porque ahora las viví. Jacinto acarició el cuaderno como quien sostiene un tesoro. Gracias, hija. Y en esa hija cabía toda la vida que nunca supieron que estaban construyendo. Los días en la ciudad se fueron volando. Jacinto se quedaría una semana, pero terminó quedándose 3. Amelia no se cansaba de mostrarle su mundo, la pequeña cafetería donde escribía, la biblioteca que la inspiraba, el parque donde encontraba paz. Pero lo que más disfrutaban eran las noches en silencio, compartiendo historias frente a una taza caliente. Una tarde, Amelia recibió una invitación inesperada, una editorial internacional quería traducir su libro a otros idiomas. La noticia la dejó sin palabras. Miró a Jacinto con ojos de niña. ¿Qué hago? Lo que siempre haces, seguir tu corazón. Ese mismo día, decidieron celebrar cocinando. Jacinto, con su torpeza habitual en la cocina, terminó cubierto de harina. Amelia se reía tanto que le dolía el estómago. Pero en medio de esa escena sencilla, supieron que estaban viviendo un capítulo más de su cuento. ¿Recuerdas cuando no sabía servir agua? Dijo ella. Y tú te escondías detrás del horno creyendo que los frijoles eran peligrosos, respondió él. Rieron hasta las lágrimas. La vida, pensó Amelia, era eso, momentos simples llenos de verdad. Esa noche, Jacinto le entregó una pequeña caja. Lucía la guardó para el día que tengas una hija. Nunca pensé que la abriría. Dentro había un collar de plata con un dije en forma de estrella. Es tuyo, dijo Jacinto, con voz rasposa. Siempre lo fue. Amelia lo abrazó sin decir palabra.
Porque hay regalos que no se agradecen con la boca, sino con el alma. El regreso al rancho fue emotivo. Cuando Jacinto bajó del autobús, los niños del pueblo corrieron a su encuentro. Llevaban carteles que decían, «Bienvenido, papá del cuento», y el vaquero que salvó a una niña. Jacinto se agachó a abrazarlos uno por uno, y luego entró al granero convertido en biblioteca. Allí, sobre una mesa, había una sorpresa. Amelia había enviado 100 copias de su libro para repartir en las escuelas rurales cercanas. Cada ejemplar tenía una dedicatoria diferente escrita a mano. Para ti, que mereces ser escuchado. Para ti, que también puedes comenzar de nuevo. Para ti, que quizás hoy no entiendes el mundo, pero el mundo te necesita. Jacinto colocó una copia en la repisa más alta, junto al cuaderno azul original, y se quedó en silencio largo rato. La vida en el rancho volvió a su ritmo habitual, pero algo había cambiado. Cada rincón estaba ahora impregnado de palabras, recuerdos y promesas. Las visitas aumentaron. Maestros, escritores, curiosos. Todos querían conocer el lugar donde nació la historia que conmovía corazones. Un día, una joven madre con 3 hijos llegó desde otro estado. ¿Aquí vive el señor del cuento? Jacinto, con su humildad intacta, solo sonrió y asintió. Aquí se vive. Aquí se ama. Esa noche, escribió una carta para Amelia. Sembraste algo tan grande, hija. Aquí, donde antes solo había polvo, ahora crecen sueños. En la ciudad, Amelia seguía abriendo caminos. Dio conferencias, fue invitada a congresos literarios y recibió premios que jamás imaginó alcanzar. Pero con cada logro, su mirada regresaba al rancho, al hombre que la enseñó a mirar con amor incluso los días grises. Una mañana, en una entrevista televisiva, le preguntaron: ¿cuál es tu mayor orgullo? Ella sonrió con ternura y respondió sin dudar: mi papá. Él no tiene títulos, ni fama. Pero me dio todo cuando yo no tenía nada. Las redes sociales estallaron. El vaquero que adoptó con el corazón se volvió tendencia. Miles de personas comenzaron a contar sus historias, hombres que criaron hijos que no eran suyos, mujeres que encontraron familia en desconocidos, niños que fueron salvados por un acto de bondad. El cuento ya no era solo suyo. Era universal. Un productor la contactó para llevar la historia al cine. Amelia dudó. ¿Y si la distorsionan? Preguntó a Jacinto por teléfono. Tú escribe la verdad. Lo demás, el tiempo lo acomoda. Finalmente, aceptó. Y decidió escribir el guión ella misma, asegurándose de que cada palabra reflejara lo vivido. Cuando el primer borrador estuvo listo, tomó el tren al rancho. Jacinto la esperaba en la estación, igual que siempre, con sombrero en mano, sonrisa cansada y los brazos listos para abrazarla. ¿Vienes por unos días? Vengo por inspiración, dijo ella. La mejor está aquí. Esa noche, se sentaron frente a la fogata. Amelia sacó el guión y comenzó a leer en voz alta. Papá, ¿por qué mamá nunca regresó? No es solo una pregunta, es la historia de cómo encontré a quien nunca se fue. Jacinto escuchaba con lágrimas silenciosas. No necesitaba saber más. Ya lo había ganado todo. En la ciudad, Amelia seguía abriendo caminos. Dio conferencias, fue invitada a congresos literarios y recibió premios que jamás imaginó alcanzar. Pero con cada logro, su mirada regresaba al rancho, al hombre que la enseñó a mirar con amor incluso los días grises. Una mañana, en una entrevista televisiva, le preguntaron: ¿cuál es tu mayor orgullo? Ella sonrió con ternura y respondió sin dudar: mi papá. Él no tiene títulos, ni fama. Pero me dio todo cuando yo no tenía nada. Las redes sociales estallaron. El vaquero que adoptó con el corazón se volvió tendencia.
Miles de personas comenzaron a contar sus historias, hombres que criaron hijos que no eran suyos, mujeres que encontraron familia en desconocidos, niños que fueron salvados por un acto de bondad. El cuento ya no era solo suyo. Era universal. Un productor la contactó para llevar la historia al cine. Amelia dudó. ¿Y si la distorsionan? Preguntó a Jacinto por teléfono. Tú escribe la verdad. Lo demás, el tiempo lo acomoda. Finalmente, aceptó. Y decidió escribir el guión ella misma, asegurándose de que cada palabra reflejara lo vivido. Cuando el primer borrador estuvo listo, tomó el tren al rancho. Jacinto la esperaba en la estación, igual que siempre, con sombrero en mano, sonrisa cansada y los brazos listos para abrazarla. ¿Vienes por unos días? Vengo por inspiración, dijo ella. La mejor está aquí. Esa noche, se sentaron frente a la fogata. Amelia sacó el guión y comenzó a leer en voz alta. Papá, ¿por qué mamá nunca regresó? No es solo una pregunta, es la historia de cómo encontré a quien nunca se fue. Jacinto escuchaba con lágrimas silenciosas. No necesitaba saber más. Ya lo había ganado todo. El rancho se transformó en un set viviente. Un equipo de filmación llegó semanas después con cámaras, luces y actores listos para dar vida a la historia que Amelia había escrito con el alma. Jacinto no sabía cómo reaccionar ante tanta tecnología, pero Amelia se aseguró de que todo fuera respetuoso, fiel, verdadero. No quiero que sea solo una película bonita, le explicó a los productores. Quiero que sea un espejo para quienes han sentido que no merecen amor. La actriz que interpretaría a Amelia de niña era idéntica a como ella era en esos días, ojos grandes, expresión desconfiada, una ternura escondida entre la suciedad. Y el actor que haría de Jacinto, aunque más joven, tenía la mirada cansada y noble de un hombre que había perdido mucho, pero que aún sabía amar. Cuando comenzaron a grabar la primera escena, aquella donde Amelia niña aparece hambrienta en la puerta del rancho, Jacinto se apartó en silencio. No quería que nadie lo viera llorar. Pero lo hizo. Lloró por la niña que fue rescatada, por el hombre que aprendió a amar de nuevo, por Lucía, que soñó con una hija y que, en alguna forma, la recibió. Cada día de rodaje era una experiencia nueva. Los vecinos del pueblo se acercaban curiosos, y muchos terminaron participando como extras. El rancho vibraba con risas, cables, gritos de acción y corte, pero en el centro de todo, seguía estando ese vínculo indestructible entre Jacinto y Amelia. Una noche, luego de grabar la escena del reencuentro, Amelia caminó sola hasta la colina donde recogía moras de niña. Allí, mirando las estrellas, escribió en su diario. No sé cuántas personas verán esta historia, pero si una sola niña se siente menos sola después de verla, habrá valido la pena. La película avanzaba a buen ritmo, y la relación entre Amelia y el equipo era tan cercana que todos la llamaban la voz del guión. Pero detrás de cámaras, algo se gestaba con fuerza, la historia ya no era solo una producción, era un movimiento. Cientos de fundaciones comenzaron a contactarla para organizar proyecciones en comunidades vulnerables. Algunos actores compartieron sus propias historias de abandono y resiliencia. El proyecto se convirtió en un símbolo de cómo el arte puede sanar. Pero mientras todo eso ocurría, Jacinto enfermó. Nada grave al principio, cansancio, tos seca, un poco de fiebre. Amelia insistió en llevarlo al médico y allí le confirmaron lo que temía, su corazón estaba débil. Los años de esfuerzo, el duelo, el peso emocional, todo había pasado factura. ¿Voy a morir, hija?, preguntó él con su serenidad intacta. No mientras yo respire, respondió Amelia con lágrimas. Jacinto no quiso hospitales. Quería quedarse en el rancho, con sus árboles torcidos, su caballo viejo y las cartas de Amelia. Ella aceptó, pero trajo consigo a una enfermera, libros nuevos, música suave,
y cada noche se sentaba a leerle fragmentos del guión. ¿Recuerdas esto?, le decía. Así fue el primer día que me diste pan. Claro que sí. Fue el día que volví a vivir. Una tarde, Jacinto le pidió algo especial. Cuando me vaya, no quiero un entierro. Quiero que vengas a la colina, leas mi carta y cantes esa canción sin nombre. Eso es todo. Amelia asintió en silencio. Porque no se puede discutir con alguien que ya ha entendido todo. Los días pasaban lentos, pero llenos de significado. Amelia organizaba el estreno de la película, mientras cuidaba a Jacinto con la ternura de quien devuelve la vida que le fue entregada. Cada detalle era una muestra de amor, la forma en que le cortaba el pan, cómo le ponía la manta por la noche, las historias que le susurraba al oído cuando él ya no podía leer. Una mañana, Jacinto despertó más lúcido que nunca. Se sentó en su sillón, pidió té, y le dijo: «Hoy es un buen día para despedirse». Amelia sintió que el mundo se partía en dos, pero no dijo nada. Se sentó junto a él, le tomó la mano, y comenzaron a repasar la historia que habían vivido juntos. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó ella. Solo de no haber llegado antes a tu vida. Se quedaron así, abrazados por el silencio. Cuando el sol comenzó a bajar, Jacinto le entregó una hoja doblada. Es la última carta. Llévala contigo cuando vayas a la colina. Esa noche, Jacinto se durmió. No despertó. Amelia lloró en silencio, como él le había enseñado, con el corazón lleno, pero en paz. Le preparó la ropa que más le gustaba, limpió sus botas, colocó en sus manos el cuaderno azul, y lo cubrió con una manta de lana tejida por Lucía. El pueblo entero acudió a despedirse. No hubo ataúd, ni lamentos. Solo flores silvestres, guitarras, y cuentos leídos en voz alta por los niños que él alguna vez abrazó. Amelia subió sola a la colina. Llevaba la carta en la mano. Allí, donde todo comenzó, la leyó en voz alta. No te salvé, hija. Tú me enseñaste a amar cuando ya no recordaba cómo. Si alguna vez te sientes perdida, cierra los ojos y vuelve aquí. Yo estaré en cada rama, en cada nube, en cada palabra que aún no has escrito. Luego, cantó la canción sin nombre. La brisa la acompañó como si el viento también la reconociera. Y supo que Jacinto no se había ido. Vivía en ella. En cada niño que escuchaba su historia. En cada lector que derramaba una lágrima. En cada huérfano que entendía, por fin, que también merecía. Tras la despedida de Jacinto, Amelia permaneció varios días en silencio. No habló con nadie. No respondió correos. Se alejó de todo. Necesitaba procesar no solo la pérdida, sino el legado que ahora llevaba sobre sus hombros. En el granero, el cuaderno azul descansaba donde él lo dejó. Amelia se sentó frente a él y lo abrió. Releyó sus propios escritos de niña. Las letras temblorosas. Los dibujos torpes. Las primeras palabras que intentaban explicar su mundo roto. Y junto a ellas, los comentarios de Jacinto en lápiz. Esto me hizo reír. Aquí te vi valiente. Eres más fuerte de lo que crees. Cada nota era un abrazo que atravesaba el tiempo. Decidió entonces que era hora de escribir un nuevo libro. Uno que contara no solo su historia, sino la historia de otros niños que habían encontrado familia en lugares inesperados. Lo titularía Cartas desde el rancho. Viajó por todo el país entrevistando a jóvenes adoptados, a padres de corazón, a adultos que nunca superaron su infancia rota. Cada relato era una herida abierta, pero también una cicatriz orgullosa. No quiero que me vean como una víctima, les decía. Quiero que me escuchen como sobreviviente. El libro comenzó a tomar forma. Con cada testimonio,
Amelia sentía que Jacinto le dictaba palabras desde algún rincón del viento. Y cuando terminó el primer borrador, volvió a la colina, lo leyó en voz alta y dejó una flor silvestre entre sus páginas. Con el paso de los años, Amelia se convirtió en una voz infaltable en congresos de infancia, protección y literatura. Su figura, antes invisible, ahora era referente. Pero ella nunca dejó de volver al rancho. No por nostalgia, sino por raíces. Cada año, el día del cumpleaños de Jacinto, organizaba una jornada especial llamada el Día del Vaquero Silencioso. Allí, niños y adultos compartían historias de quienes los cuidaron sin deber hacerlo. Se leían cartas, se plantaban árboles y se soltaban cometas con mensajes escritos a mano. Él nunca pidió reconocimiento, decía Amelia. Por eso se lo damos cada vez que ayudamos a alguien sin esperar nada a cambio. Una tarde, mientras caminaba por el campo donde solía recoger moras, encontró una pequeña caja de madera enterrada junto a una roca. Dentro había fotografías antiguas, Jacinto joven con Lucía, el rancho en construcción y la primera foto que le tomaron a ella cuando llegó, vestida con ropa limpia, pero aún con miedo en los ojos. También había una carta con su nombre. Si algún día encuentras esto, significa que seguiste caminando. Yo ya no estoy, pero eso no importa. Lo que importa es que sembraste luz. Recuerda, no nacimos para salvarnos solos. Amelia cayó de rodillas con el pecho lleno de amor y nostalgia. Esa carta, perdida por años, había llegado justo cuando más la necesitaba. Se levantó con fuerza. Era momento de escribir una nueva historia. Decidió entonces crear una serie de cuentos infantiles basados en personajes inspirados por Jacinto. Los tituló Los cuentos del vaquero que sabía escuchar. Cada historia tenía como protagonista a un hombre de pocas palabras pero corazón enorme que ayudaba a niños con distintos miedos, a la oscuridad, al rechazo, a sentirse diferentes. Los libros volaron de los estantes. Los niños se identificaban con los protagonistas y los padres veían en el vaquero al modelo de amor firme y silencioso que a veces se olvida que también educa. En una feria del libro, una niña se acercó con una libreta llena de dibujos. Mira, todos son cuentos que me contaba mi abuelito, pero los puse como tú los cuentas. Amelia la abrazó con fuerza. A veces, las historias se heredan sin saberlo. Durante una presentación en una escuela rural, un niño le preguntó: ¿Y si yo también quiero ser como Jacinto? Amelia se agachó a su altura y respondió: Entonces ya lo eres. Ese mismo año, la fundación logró abrir un centro en cada región del país. Los llamaron Luz del Rancho. Ofrecían comida, libros, atención psicológica y sobre todo, tiempo. Porque Amelia había aprendido que lo que más cura a un niño es alguien que no tenga prisa por marcharse. Y cada nuevo edificio tenía una placa que decía: Aquí florecen quienes una vez tuvieron miedo. Con el paso del tiempo, Amelia se convirtió en un referente internacional. Fue invitada a foros en el extranjero, recibió premios literarios y humanitarios, pero nunca dejó que la fama le robara la humildad. Seguía siendo esa niña que una vez recogió migas del suelo y aprendió a escribir entre silencios. Un día recibió una carta diferente. Venía de un niño en una isla remota del Caribe. Decía: Estimada Amelia, aquí no tenemos cine, pero una maestra nos leyó su historia. Desde entonces, soñamos con tener un rancho. No para animales, sino para personas que ya nadie quiere. Gracias por enseñarme que todos podemos ser familia. Amelia lloró al leerla. Era la confirmación de que su historia, y la de Jacinto, había cruzado todas las fronteras. Decidió viajar hasta esa isla sin previo aviso. Cuando llegó, la comunidad entera la recibió como a una heroína. Los niños la rodearon, le mostraron dibujos, le pidieron que contara cuentos bajo el sol.
Allí, sentada en un círculo de arena, contó por primera vez en años el relato completo, sin pausas, sin guiones. Érase una vez una niña sin madre, y un hombre sin esperanza. Y juntos, aprendieron a ser familia. Cuando terminó, nadie aplaudió. Todos se quedaron en silencio, conmovidos. Luego, una niña de 6 años se acercó, le tomó la mano, y dijo: «Yo también quiero un papá así». Amelia la abrazó. Y en ese momento supo que el propósito de su vida era más grande que cualquier libro. Al regresar, Amelia inició un nuevo proyecto, El Rancho de Todos, una red internacional de hogares para niños en situación de abandono. No serían orfanatos, sino espacios de amor, creatividad y estabilidad emocional. Cada sede tendría una biblioteca, una pequeña granja y una colina simbólica donde los niños pudieran mirar las estrellas y escribir cartas como lo hacía ella. La idea no era solo dar refugio, sino sembrar identidad. La noticia se difundió rápidamente. Donaciones llovieron. Voluntarios de todas partes ofrecieron ayuda. En cuestión de meses, el primer rancho de todos abrió sus puertas en el sur del país. Allí, Amelia conoció a Luis, un niño de 10 años que nunca había dormido en una cama. Tenía la mirada triste y las manos siempre cerradas. ¿Tienes miedo?, le preguntó Amelia. Tengo recuerdos, respondió él. Lo llevó a la colina, le dio una libreta, y le dijo: escribe. No para olvidar, sino para que no te duela tanto. Semanas después, Luis le mostró su primer cuento. Se titulaba El caballo que nunca corrió, pero soñaba con volar. Amelia lo publicó como parte de una colección escrita por los niños del rancho. Y con cada historia, el mensaje se fortalecía: todos merecen una oportunidad de reescribir su destino. Una tarde de otoño, Amelia regresó sola a la colina original del viejo rancho. El jacarandá que habían plantado florecía con fuerza. A su sombra, se sentó a escribir lo que sería su último libro, El legado de Jacinto. No era ficción. Era memoria. Era verdad pura, contada con la sencillez de quien ya no necesita adornar lo vivido. En él relató, con detalle, cómo una niña herida encontró al hombre menos probable para salvarla, y cómo ese hombre, con manos agrietadas y voz callada, le enseñó que el amor no grita, susurra. El libro fue lanzado con poca publicidad, como ella pidió. No quería aplausos, solo lectores. Pero algo inesperado ocurrió, comenzó a viralizarse de forma orgánica. Lectores lo compartían diciendo que era el libro que todos debíamos leer al menos una vez antes de morir. Durante una firma de ejemplares, una mujer mayor se acercó con un bebé en brazos. Este niño es mi nieto. Mi hija me lo dejó y desapareció. Criarlo ha sido difícil, pero su libro me ayudó a entender que no necesito hacerlo perfecto. Solo con amor. Amelia lo acarició suavemente. Entonces ya estás haciendo más que suficiente. Esa noche, bajo la luna de la colina, Amelia escribió en su diario por última vez. No soy la niña que preguntó por qué su madre nunca volvió. Soy la mujer que entendió que hay amores que nunca se van, porque aprendieron a quedarse en otros. Y mientras cerraba su cuaderno, sintió una brisa conocida, como si Jacinto aún la vigilara desde algún rincón del cielo. Con el paso del tiempo, Amelia fue dejando los escenarios públicos. No por cansancio, sino por necesidad de silencio. La historia ya había sido contada. Su voz había llegado lejos. Ahora, era el momento de sembrar desde el anonimato. Se retiró a vivir en una pequeña casa cerca del viejo rancho, rodeada de árboles y recuerdos. Allí, cada día era simple: leer, escribir y recibir visitas de antiguos niños del rancho de todos, ahora adultos con sus propias familias. Una tarde, una joven tocó su puerta. Llevaba una mochila al hombro y los ojos temblorosos.
¿Es usted Amelia? Sí. ¿Cómo te llamas? Lucía, como la esposa de Jacinto. El corazón de Amelia dio un vuelco. La invitó a pasar, preparó té y escuchó. Lucía era hija de una mujer que había conocido a Jacinto décadas atrás. Nunca supo su historia completa hasta que leyó los libros de Amelia. Y al hacerlo, sintió que algo en ella se completaba. Siempre me sentí incompleta. Pero ahora entiendo que vengo de una historia que sí tuvo amor, aunque fuera breve. Amelia la abrazó, y supo que Jacinto seguía cerrando círculos, incluso desde el más allá. Esa noche, Amelia escribió un nuevo relato. La nieta que nunca conocí, pero que mi historia llamó de vuelta. En los años siguientes, Amelia recopiló cientos de cartas que los lectores le enviaban desde todo el mundo. Algunas eran largas confesiones, otras simples agradecimientos. Pero todas coincidían en algo: la historia había sanado heridas invisibles. Un día, decidió seleccionar 100 de esas cartas y publicarlas en un libro llamado Voces que encontraron hogar. No agregó narración, solo una pequeña introducción donde decía: esta vez, no escribo yo. Escriben ustedes. Porque las historias que sanan merecen volver multiplicadas. El libro se convirtió en un fenómeno inesperado. La gente descubrió que no estaban solos en su dolor. Que había miles sintiendo lo mismo. Y eso los unía. En uno de los eventos de lectura colectiva, una niña de 12 años subió al escenario. Con voz firme, dijo: yo también fui abandonada. Pero gracias a ustedes, encontré una nueva familia. Y aprendí que una casa no se construye con ladrillos, sino con palabras. Amelia la escuchó con los ojos brillando. Supo, entonces, que ya no necesitaba contar su historia, porque otros la seguirían contando desde su propia voz. Amelia ya era anciana cuando recibió una invitación especial: una universidad le otorgaría un doctorado honoris causa en literatura y labor humanitaria. Dudó en asistir, pero accedió. La ceremonia fue solemne, pero cálida. Al subir al escenario, no leyó un discurso. En su lugar, sacó una hoja doblada, escrita a mano, y comenzó a leer. Esta carta me la escribió un hombre llamado Jacinto, hace muchos años. Quiero compartirla con ustedes. Leyó lentamente, con la voz quebrada, pero firme. Al terminar, todo el auditorio se puso de pie. No por la autora, sino por la historia. A su regreso al rancho, Amelia organizó una última reunión en la colina. Invitó solo a unos pocos, antiguos niños, ahora adultos, que habían sido parte de su vida en distintas etapas. Allí, bajo el jacarandá, colocó un banco de madera tallado con la frase: aquí comenzó todo. Les pidió que cada uno compartiera una historia breve. Y uno por uno, hablaron. Aquí supe que podía ser amado. Aquí entendí que no era culpable de haber sido abandonado. Aquí, una mujer me enseñó a escribir, y eso me salvó. Cuando todos terminaron, Amelia cerró los ojos y susurró: gracias, papá, por haberme esperado en esa puerta. El viento sopló con fuerza, como si Jacinto respondiera desde las ramas. Y todos supieron, sin decir palabra, que ese lugar seguiría vivo mientras existiera alguien que necesitara una segunda oportunidad. Amelia pasaba sus días entre cartas, visitas de antiguos niños del rancho y paseos tranquilos por la colina. Aunque su cuerpo ya no era fuerte, su mente seguía clara y su corazón sereno. Una tarde, mientras ordenaba su escritorio, encontró una pequeña libreta que nunca había abierto. En la primera página, Jacinto había escrito: si un día olvidas de dónde vienes, abre esto. Las siguientes hojas estaban llenas de recuerdos, anécdotas de Amelia cuando era niña, sus primeras preguntas, sus miedos, sus gestos al dormir. Jacinto había documentado, sin que ella supiera, cada avance de su crecimiento emocional.
Hoy preguntó si yo era su verdadero padre. Le respondí que los verdaderos padres no siempre vienen con sangre, sino con actos. Hoy escribió su primera carta sin faltas. Se la guardé. Hoy me dijo, te quiero. Me fui al granero a llorar. Amelia acarició las páginas con lágrimas tibias. Sentía que Jacinto la seguía guiando. Decidió que ese cuaderno también debía formar parte del legado. Lo tituló El Cuaderno del Silencio y lo publicó tal como estaba, sin ediciones. El impacto fue inmediato. Padres adoptivos, cuidadores, maestros, todos encontraron en esas páginas una manera de mirar a los niños con nuevos ojos. Y Amelia supo que Jacinto seguía transformando vidas, incluso ahora. Una mañana, Amelia recibió la visita de un joven con sombrero de ala ancha, rostro bronceado y voz pausada. Me llamo Ezequiel, dijo. Mi madre me dijo que mi padre fue un hombre llamado Jacinto. Amelia se quedó inmóvil. ¿Tu madre, cómo se llamaba? María. Dijo que nunca quiso interrumpir su vida, pero ahora que ella falleció, me dejó una carta con su nombre y esta dirección. El corazón de Amelia se agitó con fuerza. Le pidió que se sentara, le sirvió café y comenzaron a hablar. Ezequiel tenía muchas de las expresiones de Jacinto, la forma de fruncir el ceño, la mirada directa pero amable, el modo en que callaba para escuchar. Nunca lo conocí, dijo el joven, pero sentí que algo de él vivía en mí. Amelia lloró al escucharlo. Le mostró el rancho, la colina, las cartas, los libros. Ezequiel las leyó con atención. No buscaba herencia ni reconocimiento. Solo quería entender su origen. ¿Crees que me hubiera querido? Jacinto no sabía no querer. Y si era su hijo, aunque no te conoció, ya te había amado sin saberlo. Los días siguientes, Ezequiel ayudó con tareas del rancho. Se quedó más de lo previsto. Acompañó a Amelia en sus caminatas, y juntos compartieron silencios largos y necesarios. Tal vez el círculo se cerró, dijo Amelia una noche. O tal vez, se acaba de abrir uno nuevo. Con Ezequiel como nuevo cuidador del rancho, Amelia comenzó a desprenderse poco a poco de sus responsabilidades. Le enseñó cómo funcionaban los programas de la fundación, le presentó a sus contactos, le mostró dónde guardaba cada carta, cada manuscrito, cada secreto. No quiero que seas yo, le dijo. Solo que sigas escuchando como lo hacía Jacinto. Una mañana, Amelia reunió a todos los niños del nuevo ciclo del rancho de Todos en la Colina. Sentada bajo el jacarandá, les leyó un cuento inédito. La niña que preguntaba cosas difíciles. La historia narraba cómo una pequeña inquieta, con preguntas punzantes, encontraba un hogar en un hombre que no sabía hablar mucho, pero sabía abrazar con los ojos. ¿Y esa niña eras tú? Preguntó una niña de 7 años. Sí. Pero también eras tú, y tú, y tú. El grupo la rodeó. Algunos lloraban, otros reían. Todos sentían que estaban siendo parte de algo más grande que ellos mismos. Amelia miró al cielo. No soy eterna, dijo. Pero las historias sí. Y entregó a Ezequiel una caja con una sola frase. Cuando yo me vaya, deja que esta historia siga caminando con otros pies. Los días en el rancho comenzaron a pasar más lentos. Amelia ya no salía todos los días. Pasaba más tiempo sentada junto a la ventana, mirando el campo, escuchando el viento. No era tristeza, sino paz. Ezequiel se convirtió en su sombra fiel. Le leía fragmentos de libros, le contaba historias que escribían los niños, le mostraba cartas de agradecimiento que llegaban desde otros países. La acompañaba en silencio, como Jacinto alguna vez lo hizo. Una mañana, Amelia le dijo: quiero que el día que me vaya, no haya luto. Quiero cuentos, canciones, pan caliente. Y que los niños siembren árboles.
Así será, le prometió Ezequiel. Ese mismo día, Amelia escribió su última carta, dirigida a quien alguna vez fue esa niña de trenzas sueltas y alma herida. Querida Amelia pequeña. Te escribo desde un futuro donde ya no duele tanto. Donde hay un rancho, una colina, un árbol. Donde descubriste que no era tu culpa, que sí podías ser querida, que un hombre de botas gastadas podía enseñarte a volar. Cuando dudes, cierra los ojos. Y recuerda la voz que un día te dijo, aquí estás a salvo. Con amor eterno. Tu Amelia grande. La guardó en el cuaderno azul y la dejó sobre la mesa. Sabía que pronto, el viento se la llevaría, directo al corazón de alguien que la necesitara. El día amaneció claro. El sol tímido. Las aves, quietas. Ezequiel tocó suavemente la puerta de la habitación de Amelia. No hubo respuesta. Entró y la encontró dormida, con una expresión serena, como si acabara de terminar un cuento hermoso. En su regazo estaba el cuaderno azul. La última página escrita. Una hoja marcada con un pétalo seco. No lloró al instante. Solo se arrodilló, le tomó la mano y susurró. Gracias por enseñarme a quedarme. Esa misma tarde, tal como Amelia pidió, no hubo velorio. Hubo cuentos leídos por niños, pan horneado por adolescentes del rancho, cometas volando en la colina. Todos los niños plantaron un árbol con su nombre. Ezequiel sembró uno con una placa sencilla. Aquí florece quien sembró esperanza. El jacarandá, ya viejo, seguía de pie, como guardián silencioso del pasado. Y el cuaderno azul fue entregado a una nueva niña que acababa de llegar al rancho, con la mirada desconfiada y la mochila rota. Toma, le dijo Ezequiel. Cada historia aquí es una puerta. Ábrela cuando tengas miedo. La niña acarició el cuaderno, lo abrazó fuerte y por primera vez en días, sonrió. Pasaron los años. Ezequiel mantuvo vivo el legado. El rancho creció. Se abrieron nuevos hogares. El cuento Papá, ¿por qué mamá nunca regresó?, se tradujo a más de 30 idiomas. Se convirtió en obra de teatro, en documental, en canción de cuna. Pero lo más importante fue que siguió siendo contado. En la colina, ahora convertida en un parque abierto, cada año niños y adultos se reunían a leer en voz alta. Se formaban círculos. Se compartían dibujos, cartas, canciones. Y cada vez, alguien leía la frase final del cuento. Y cuando la niña preguntó si su mamá volvería, el vaquero no le mintió. Solo la tomó en brazos, le limpió la cara, y le prometió que él nunca se iría. Ese momento, aún después de tanto tiempo, seguía arrancando lágrimas. Un día, una niña nueva le preguntó a Ezequiel. ¿Quién escribió todo esto? Y él, con una sonrisa, señaló la colina. Una mujer que supo convertir una pregunta en una familia para el mundo entero. La niña abrazó su libreta y dijo. Yo también quiero contar historias que salven. Ezequiel la miró a los ojos. Entonces, empieza hoy. El viento sopló. Las hojas bailaron. Y en algún rincón invisible, la voz de Jacinto murmuró. Mientras haya una niña con una pregunta, mi historia seguirá viva. Fin.